Muchísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Economía, que una vez más organizamos con la colaboración del Grupo OHL. En nombre del presidente de este grupo, don Juan Miguel Villarmir, y del propio, quiero agradecerles muy sinceramente su asistencia y participación en este nuevo acto del Foro de la Nueva Economía, que se honra en recibir a la presidenta del Gobierno de Aragón, doña Luisa Fernanda Rudí. Don Juan Miguel Villarmir suele intervenir al principio de estos actos, pero hoy, en aras a la brevedad de estos primeros parlamentos, cede con gusto la palabra a la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, para que haga la introducción del acto. Presidenta, la tribuna es suya. Muy buenos días a todos. Excelentísima señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, excelentísima señora presidenta del Gobierno de Aragón, excelentísima señora alcaldesa de Madrid, señora delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, señora defensora del pueblo, señor secretario de Estado de Asuntos Europeos, alcaldesa de Huesca y alcalde de Teruel, presidente de la CEIM, Arturo Fernández, secretario de Estado de Administraciones Públicas, presidente de Nueva Economía Forum, señoras y señores. Querida y admirada presidenta de la Diputación General de Aragón, querida Luisa Fernanda. Hace pocos días tu jefa de gabinete se dirigió a mí para tímidamente preguntarme si yo estaría dispuesta a pronunciar unas palabras para presentar tu intervención en este almuerzo. Ella pensaba que es que lo pedía con poco tiempo, que a lo mejor yo iba a tener algún problema para estar aquí hoy contigo. Pues mi respuesta fue instantánea. No solo acepté inmediatamente tu propuesta, sino que lo consideré un honor y un detalle de cariño y de especial afecto por tu parte. Por eso, mis primeras palabras en esta presentación son para agradecerte que te acordaras de mí y que me invitaras a presentarte en este prestigioso foro. Porque, querida Luisa, pocas personalidades políticas de la España actual pueden presentar un currículum más denso de actividades y de responsabilidades que Luisa Fernanda Rudí. Desde hace más de 25 años, nuestra invitada de hoy está presente en la primera fila de la política española y lo está de manera destacada. Luisa Fernanda ha sido elegida diputada al Congreso en 5 ocasiones, en el 86, el 89, el 93, el 2000 y el 2008. Ha sido diputada al Parlamento Europeo entre 2004 y 2008, alcaldesa de Zaragoza de 1995 a 2000, presidenta del Congreso de los Diputados de 2000 a 2004. Y hay que hacer notar que fue la primera mujer en presidir la Cámara Baja española. Y precisamente en el ejercicio de esa relevante responsabilidad fue cuando tuve la oportunidad de tratarla y conocerla más a fondo, porque en esos años coincidí con ella en el Congreso y yo en la presidencia del Senado. Y si ya la conocía bien por su proyección pública, los años en los que coincidimos en la presidencia de las 2 cámaras me permitieron comprobar todas las extraordinarias cualidades que Luisa Fernanda tiene para dedicarse a la política. Fueron unos años en los que, lógicamente, tuvimos mucho contacto. Hicimos juntas algunos viajes importantes, como el que nos llevó a Alejandría para una asamblea de las cámaras legislativas del Mediterráneo, o aquel que hicimos a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas para la Conferencia del Millennium en el año 2000. Y tuve además la oportunidad de compartir con ella la presidencia de las mesas conjuntas del Congreso y del Senado para resolver algunos asuntos comunes de las Cortes Generales. Pues en todo momento, en todas las ocasiones, Luisa Fernanda Rudí fue un modelo de mesura, de equilibrio y de buen sentido.
Con una mente clara y ordenada era capaz de centrar los asuntos que se ponían sobre la mesa y enfocarlos con inteligencia y con sentido común. Y creo que aquellos años que compartimos en la presidencia de las cámaras, nuestra relación, llamémosle profesional, fue absolutamente perfecta. Pero lo más importante es que nos cogimos un afecto, que sé que es mutuo, hasta el punto de que hoy la considero una buena amiga mía. Y ya se sabe, lo saben todos ustedes, que en la política no siempre es fácil hacer amigos o hacer amigas. Yo tengo algunas en esta mesa. Pues bien, además de todo lo bueno de mi relación con Luisa Fernanda Rudí, a la hora de presentarla ante un público que la conoce de sobra, como ustedes, a mí sí me gustaría destacar alguna de las características que tiene su forma de estar en política y de hacer política. Destacarlas en ella, que lo ha sido todo, y que ahora tiene la inmensa responsabilidad de presidir Aragón y de presidir esa histórica comunidad autónoma en estos tiempos de gravísima crisis que vivimos. Luisa Fernanda Rudí, siempre muy discreta en lo personal y muy celosa de lo intimidad, está en política porque cree que estar en política es la mejor manera de ayudar a mejorar la vida y las oportunidades de los ciudadanos. Es decir, por auténtica vocación de servicio. Y desde ese punto de partida, la presidenta de Aragón siempre cree en lo que hace y siempre hace lo que cree que debe hacer. Es una mujer de convicciones, de principios, y que nadie la busque en el mundo de los oportunistas. Y a la hora de defender sus convicciones, Luisa Fernanda es profundamente reformista. Es decir, que le gusta cambiar las cosas para mejorarlas. Que es una acérrima enemiga de eso que tantas veces oímos de es que siempre se ha hecho así, nunca se ha hecho de otra manera, grandes argumentos que nos daban en las cámaras. Bueno, pues Luisa Fernanda esos argumentos no los acepta. Pues por eso, y por su condición de profesional como censora jurada de cuentas, yo sé que va a ser una firme aliada del presidente Mariano Rajoy y del Gobierno a la hora de ajustar los presupuestos, de fijar un techo de gasto y de aplicar con rigor las medidas de una buena administración del dinero público. Pero que no se piense que Luisa Fernanda Rudí es lo que podemos llamar una estricta gobernanta. No. A su contrastada seriedad, a su rigor a la hora de gestionar lo público y a la firmeza de sus convicciones, Luisa une también una destacadísima capacidad de diálogo, como lo ha demostrado a la hora de formar gobierno en Aragón con el PAR, o hace pocos días a la hora de firmar con sindicatos y patronal un acuerdo para crear un marco de estabilidad en Aragón. Y no quiero, señoras y señores, alargarme más, porque aquí estamos para escuchar a la presidenta de Aragón. Pero sí quiero añadir dos notas más de su personalidad y de su biografía. Una, su sentido de la responsabilidad y de compromiso con el proyecto y los principios del Partido Popular, lo que la llevó en 2008 a echar sobre sus espaldas el liderazgo de nuestro partido en Aragón, del que se ha convertido en la líder indiscutible, respetada por todos. Y la otra nota es de carácter humano, y es que Luisa Fernanda es una persona en el buen sentido de la palabra. Es una buena persona, de la que me alegra mucho ser amiga. Con ustedes, la presidenta de Aragón. No. Perdón. Señor presidente del Foro Nueva Economía, señor presidente de OHL, presidenta de la Comunidad de Madrid, ministra de Sanidad, alcaldesa de Madrid, resto de autoridades, señoras y señores. En primer lugar,
Permítanme que agradezca al Foro Nueva Economía la oportunidad que me ha dado para estar hoy aquí con todos ustedes, a quienes agradezco muy de veras su presencia. Y permítanme que dé las gracias de manera muy especial a Esperanza Aguirre. Voy a decir en público lo que le he dicho por lo bajinis, creo que te has pasado. Pero es cierto, y yo no voy a recordar tantas vivencias juntas. Es cierto que en política se pueden hacer amigos. Yo también tengo aquí unos buenos amigos hechos en política a lo largo de tantos años, amigos y amigas. Pero sí voy a contar una anécdota. Tradicionalmente, entre los presidentes del Congreso y del Senado siempre hay ciertos celos, porque el presidente del Congreso siempre se arroga la condición de presidente de las Cortes Generales. Y eso por parte de los sucesivos presidentes del Senado no suele estar muy bien admitido. Y cuando éramos dos mujeres quienes presidíamos Congreso y Senado, dijeron, vaya choque de trenes que va a haber. Y no hubo ningún choque de trenes, justo lo contrario. No voy a decir que fuimos las dos presidentas que mejor nos llevamos de las dos cámaras, pero seguramente estuvimos muy cerca de ello. Y eso lo digo en defensa de mi condición de mujer, para aquellos que piensan que las mujeres entre nosotras somos malas compañeras. Pero, y dicho esto, permítanme que no puedo terminar. La clase femenina, indudablemente. No puedo terminar este capítulo de agradecimientos sin hacer expresa referencia a don Juan Miguel Villarmir también, sin cuyo patrocinio de OHL, pues seguramente este acto no sería posible. Señoras y señores, no estamos para grandes retóricas, ni quiero cansarles con un largo discurso lleno de vaguedades. Por otra parte, esto no sería lo más adecuado para prolongar un almuerzo si lo que quiero o lo que intento es mantener la atención de todos ustedes. Así que permítanme que vaya con cierta rapidez al núcleo de mi exposición y déjenme creer que cuento para ello con su secreto agradecimiento. El núcleo de mi intervención es el análisis de algunos aspectos del reformismo al que todos estamos abocados, queramos o no. No es que tengamos que hacer, en mi opinión, de la necesidad virtud, es que creo que hemos escogido la virtud, no por necesidad, sino por convicción. Y eso, en mi opinión, también quiere decir mucho y bueno de la sociedad española. En esta breve intervención voy a dar por hecho que la decisión reformista está tomada y que está además firmemente asentada en la voluntad política española, aunque a veces pueda resultar costosa y difícil su aplicación. Voy a dar por hecho también que los españoles mayoritariamente quieren que se lleve adelante un amplio y profundo programa de reformas en todos los órdenes de la vida pública: la economía, la educación, la sanidad, las administraciones públicas, el mercado laboral, la política exterior, etcétera, etcétera. Y dando todo ello, por supuesto, en lo que me voy a detener es en lo que necesitamos hacer para conseguir llevar a buen puerto este compromiso reformista. Mi pequeña aportación no se va a referir al qué, sino al cómo y al quién del reformismo. El qué está fuera de toda duda. Y por afinar aún más, podemos suponer legítimamente que coincide a grandes rasgos con el programa electoral del Partido Popular, tanto en sus ámbitos municipal, autonómico como nacional, que ha sido elegido en sucesivas convocatorias electorales del pasado mes de mayo por muchos españoles como su propio programa de gobierno. Sin embargo, el cómo y el quién del reformismo está aún lleno de problemas, de dudas y de incógnitas. Problemas, dudas e incógnitas que yo no pretendo resolver, tampoco sería capaz de ello por completo en este momento y seguramente tampoco parcialmente. Pero problemas sobre los que pretendo decir algunas cosas en los próximos minutos para intentar contribuir al menos a mejorar nuestra comprensión de esas cuestiones claves para nuestro futuro inmediato y, en todo caso, y por supuesto, para dar mi opinión sobre ellas. Voy a hacerlo condicionada por dos circunstancias. No sé si la mejor frase es decir condicionada, pero en cualquier caso, sí podría decirlo, sí condicionada, porque soy presidenta de una comunidad autónoma y porque soy presidenta, como ya ha quedado aquí explicitado y todos ustedes saben, de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y precisamente por ser presidenta de una comunidad autónoma, quiero reiterar una vez más, aunque sea a contracorriente de algunas de las opiniones que más se escuchan últimamente, que en mi opinión, el modelo de administración territorial que nos dimos todos los españoles con la Constitución de 1978, es decir, el autonómico, sigue siendo válido hoy
Y si algo ha fallado en ciertas ocasiones, no ha sido el modelo, sino la práctica que del mismo algunos han hecho y seguramente van a intentar seguir haciendo. Con la misma rotundidad que afirmo lo anterior, también quiero decir que transcurridos más de 30 años desde su implantación, es preciso que analicemos sus fortalezas y sus debilidades para acrecentar las primeras y corregir las segundas. Y para que el resultado de este análisis nos dé la imagen correcta de la realidad, es preciso acometerlo desde la debida lealtad institucional, pensando todos, no solo quienes tenemos responsabilidades políticas, aunque seamos los más obligados a ello, en el interés común de todos los españoles. Mi visión es, por tanto, la de quien tiene que afrontar uno de los retos más difíciles a los que ha tenido que enfrentarse nunca la estructura administrativa, de la que dependen principalmente nuestras políticas de bienestar, la estructura autonómica, la administración autonómica, los gobiernos autonómicos, como queramos llamarlo. Estructura que, sin embargo, en muchas ocasiones carece de los recursos normativos y, por supuesto, materiales para cumplir adecuadamente esa función, porque no debemos de olvidar que las comunidades autónomas tenemos amplias competencias para el ejercicio de las políticas de gasto, pero no tantas o más bien escasas para tomar decisión sobre las políticas de ingreso. Por otro lado, tampoco está en nuestra mano la capacidad de acometer las reformas estructurales que necesitaba la economía española para impulsar su crecimiento. Crecimiento imprescindible, y lo reitero, crecimiento imprescindible para la obtención de las bases fiscales tan necesarias y tan imprescindibles para el mantenimiento del estado de bienestar. Y además, esta visión, mi visión, es la de quien gobierna una comunidad autónoma que está profundamente comprometida con el reformismo, que está desarrollando una agenda cargada de iniciativas, que lo está haciendo en serio y que tiene la intención de hacerlo hasta el final. Agenda reformista que, también quiero decirlo, hemos acometido con la templanza precisada para lograr el necesario asentamiento de los cimientos antes de iniciar la construcción de los muros del edificio futuro. Mal podríamos construir algo si no tiene unos cimientos sólidos. En mi discurso de investidura ante las Cortes de Aragón en el pasado mes de julio, expuse la que iba a ser, o las que iban a ser, las líneas maestras de mi acción política y que podrían quedar resumidas de la siguiente manera. Transparencia en la gestión, de manera especial en las cuentas públicas, control del déficit público y disminución de lo que entonces llamé gasto público improductivo, mantenimiento del gasto social en materias como la educación, la sanidad y el resto de políticas sociales y políticas de apoyo dirigidas a la modernización de los sectores productivos. Para que ustedes puedan hacerse una idea, y me dirijo sobre todo al auditorio que es de Madrid, mayoritariamente aquí presente, que hemos hecho en Aragón en poco más de 8 meses de legislatura real y sin querer aburrirles en exceso, quiero citar algunas de las acciones más destacadas a modo de balance de mi Gobierno. Aprobamos una nueva estructura orgánica de los departamentos del Gobierno de Aragón, con solo 9 consejerías, anteriormente había 12, sin vicepresidentes y sin viceconsejeros. Suprimimos altos cargos y asesores en un 40% y el ahorro obtenido lo destinamos a gasto social. Aprobamos un plan de racionalización del gasto corriente con 104 medidas que se están implantando. Un plan especial de control tributario que desde su puesta en marcha a finales del mes de octubre o mes de noviembre nos ha permitido aflorar unos 7 millones de euros de nueva recaudación. Se elaboró una auditoría de toda la Administración pública aragonesa y de sus empresas públicas. Aprobamos ya una ley, en estos momentos en trámite parlamentario, una ley de estabilidad presupuestaria. Un plan de reestructuración del sector público aragonés con el que pasaremos en unos meses de algo más de 100 empresas y entes públicos a poco más de 30. Un decreto ley de medidas urgentes de racionalización del sector público empresarial. Un programa de incentivos fiscales para proteger el empleo y fomentar la inversión empresarial. Unos presupuestos para el año 2012 austeros y realistas, con una reducción aproximadamente del 4,6% del gasto no financiero en comparación con los presupuestos iniciales del 11, pero que si los comparamos con lo que ha sido el gasto real tras aflorar el gasto oculto del Gobierno anterior, esa rebaja llega hasta casi el 9%. Una ley de medidas fiscales y administrativas aprobadas en paralelo a los presupuestos del 12, un decreto ley, y aquí me detendré 30 segundos más,
para aflorar gastos no presupuestados por el Gobierno anterior, es decir, lo que vulgarmente se conoce como facturas en los cajones, por un importe de 465 millones de euros, más del 9% del presupuesto del 2011, y de esos 465 millones, 400 correspondían a gasto sanitario, de los cuales 220 era gasto efectuado en el año 2010 y que todavía no se le había dado solución presupuestaria. Hemos aprobado también un plan de inspección de servicios de la Administración de la Comunidad con el objeto de hacerla más eficaz y mejorar la calidad de los mismos. Hemos puesto en marcha un macro concurso de personal con objeto de racionalizar las plantillas, eliminar la provisionalidad de las mismas y, además, hemos amortizado las vacantes que llevaban más de 18 meses sin cubrir. Se ha aprobado un nuevo Código de Buenas Prácticas, se ha garantizado la financiación de la justicia gratuita hasta el 2015 y se ha puesto en marcha una nueva regulación en materia de convenios que avanza en la transparencia y la publicidad. En este momento, todos los convenios que el Gobierno de Aragón firma, sea con quien sea, se cuelgan en la página web del Gobierno, con lo cual es transparente total y absolutamente. Pero, señoras y señores, la austeridad y el control de las cuentas públicas no es incompatible con el desarrollo económico, más bien al contrario, es lo que lo hace posible. Por eso, además de poner en orden las cuentas, tarea que, aunque imprescindible, puede parecer a algunos poco brillante, hemos acometido las más variadas iniciativas, dirigidas todas ellas a incentivar los sectores productivos de Aragón. Entre ellos, un programa de modernización, de explotación y de ayuda a jóvenes agricultores, el Plan de Formación e Inserción Juvenil de Aragón, la constitución del Observatorio Aragonés del Comercio o el Plan de Internacionalización de la Empresa Aragonesa. A esto se suma la simplificación de la normativa aplicable a emprendedores y la firma, como recordaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, con los agentes sociales del Acuerdo Social para la Competitividad y el Empleo, cuyo marco de aplicación va del 2012 al 2015. Asimismo, hemos aprobado un plan de vivienda social y, en materia de educación y de cultura, hemos sido capaces de trabajar con todos los sectores que integran el mundo de la educación en Aragón y elaborar el documento que define las líneas estratégicas de nuestro sistema educativo, poniendo en marcha, entre otras, la reforma del sistema de ayudas para libros y comedor para hacerlo más justo y equitativo, así como la modificación de los criterios de acceso a las plazas escolares. Aragón, en este terreno, lidera un proyecto europeo para mejorar la enseñanza de 0 a 6 años. Se ha aprobado ya el proyecto de ley de autoridad del profesor y se ha incrementado la plantilla orgánica de docentes, que era imprescindible. En materia de sanidad y asuntos sociales, hemos reducido la estructura directiva, dejando 4 gerencias donde antes había 8, y pusimos en marcha también un grupo de trabajo para la reforma de la sanidad, con todos los sectores implicados en la misma, que nos ha permitido aprobar 400 medidas que se están implantando paulatinamente al objeto de conseguir la mejora de la eficiencia y la calidad de la sanidad aragonesa. Hemos incrementado el presupuesto destinado al Servicio Aragonés de Salud y al ingreso de inserción y dependencia, y hemos puesto en marcha también un plan de choque para aminorar y acabar, si es posible, con las listas de espera. Señoras y señores, en Aragón, como pueden ver, estamos haciendo muchas cosas y, en mi opinión, que voy a decir yo, las estamos haciendo razonablemente bien. Reformamos y somos austeros y estamos orgullosos de serlo, pero seguimos gobernando y tenemos que dar cumplimiento a nuestro deber fundamental de tratar de mejorar la vida de las personas que tenemos a nuestro cargo. Dentro de un marco genérico de austeridad y de buen gobierno, de transparencia y de permanente colaboración con los agentes sociales, tratamos de dar cohesión a nuestra sociedad a través de las políticas de bienestar. Pero la labor del Gobierno autonómico no termina ahí, por muy importantes que sean, y lo son, créanme que lo creo, las políticas sociales. Conscientes de ello, mi Gobierno está inmerso en la labor de impulso y consolidación de las infraestructuras que tan imprescindibles son para la competitividad de nuestra economía. Carreteras y ferrocarril, con especial acento, en este último caso, en el transporte de las mercancías. Llegados a este punto, no puedo dejar de mencionar la tarea que, en colaboración con el Gobierno de España y los de las comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, hemos acometido para recuperar la inclusión del llamado Eje 16 o Corredor Central Ferroviario en la red transeuropea de transportes. Esta infraestructura, y quiero reiterarlo aquí una vez más,
en ningún caso puede ser sustituida por el corredor mediterráneo, ni entra en competencia con él, por cuanto vertebra otras zonas de la península ibérica, desde Portugal y el sur de España hasta cruzar por los Pirineos. Y su trazado, una vez pasados los Pirineos, sigue hacia el norte de Europa en lugar de hacia el este como aquel. No olvidamos tampoco el despliegue de las redes que permitan el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con velocidad suficiente desde cualquier punto de Aragón. Para ello, en los próximos meses pondremos en marcha, a través del procedimiento denominado diálogo competitivo, un proceso que, mediante la colaboración público-privada, permita alcanzar dicho objetivo. A lo largo del desarrollo del proceso autonómico, los parlamentos de cada comunidad autónoma han ejercido en ocasiones un cierto mimetismo, incluso con las Cortes Generales, a la hora de legislar, sin pararse a pensar si esas leyes que aprobaban eran necesarias o no y si facilitaban o dificultaban la buena marcha de la sociedad. Por ello, desde mi Gobierno, nos hemos impuesto otro reto: acometer una simplificación tanto legislativa como de los procedimientos administrativos, con objeto de facilitar las relaciones de los ciudadanos con la Administración y poner a esta a su servicio. Hacer reformas, hacerlas todas y hacerlas bien, es algo que, como decía al principio, los españoles ya han decidido, ya hemos decidido. Y eso nos diferencia y mucho de otros países que, en una apariencia superficial, pueden parecer semejantes al nuestro. Lo hemos decidido por amplias y reiteradas mayorías, como recordaba hace un momento. Sin embargo, que esa decisión se haya tomado personal y socialmente no significa que todo esté ya hecho. Al contrario, más bien significa que mucho está por hacer, significa que tenemos pendiente de cumplir plenamente el compromiso de hacer aquello que hemos decidido hacer. Significa que hemos recibido en las urnas el mandato para hacerlo y que no debemos de pensar en nada que no sea ser fieles a ese mandato. Significa que debemos encontrar la manera de seguir adelante con las reformas, que debemos encontrar el cómo de las reformas. Y, a mi juicio, el cómo exige que no perdamos la cohesión básica que nos caracteriza como sociedad. Día a día se está haciendo evidente que el reformismo es una de esas cosas que es mucho más fácil enunciar que acometer. Y, sin embargo, aún hay quien cree que no exige grandes esfuerzos. Aún hay quien cree que el reformismo hay que situarlo en la parte aburrida de los procesos políticos, en la pura gestión y casi en la tecnocracia. En ocasiones, incluso, pareciera que para algunos que no tienen que enfrentarse cada día a la responsabilidad de gobernar, el reformismo encontrara su sitio adecuado alrededor de algo así como la mesa camilla de la política, en actitudes y formas más bien pacatas y escasamente audaces y resueltas. Pero la verdad es que no es así. Creo que es justo lo contrario, y quienes tenemos que gobernar lo sabemos muy bien. Y conviene que esta verdad, que esta opinión, comience a circular para que la sociedad española en su conjunto, y especialmente los políticos, empecemos a ejercitarnos en las virtudes que realmente son propias del reformismo. El reformismo, el que ahora necesitamos, va a desenvolverse, si me permiten la expresión, casi en el terreno de la épica y, por supuesto, va a generar también grandes historias políticas. Historias políticas que pueden ser de éxito o de fracaso, eso habrá que verlo, pero en todo caso, grandes historias políticas. Un buen proceso reformista es mucho más complejo de hacer que cualquier proceso revolucionario. Crear, construir y hacer que lo construido sea duradero y provechoso para la inmensa mayoría exige mucho más talento político que poner patas arriba los fundamentos de la convivencia. Para eso vale casi cualquiera. No ha habido en toda la temeridad socialista de los últimos años, no ha habido en todo ese desenfreno, en toda esa feria de disparates que, en mi opinión, hemos sufrido desde el año 2004 al 2011, ni una pizca de coraje, de la valentía y del empuje político que necesitábamos para llevar adelante las reformas con las que nos hemos comprometido. Ha bastado para eso una mezcla de insensatez, ignorancia e indiferencia. Y aunque ahora haya quien pretenda construir con esos ingredientes una historia poco menos que homérica, la verdad es que todo eso nunca podrá sobrepasar la frontera del género de la tragicomedia. Para nuestra desgracia, ese ha sido el legado socialista.
Reformismo serio está justo al otro lado de la librería, en la sección de los grandes clásicos de la política, de los grandes hechos, de las grandes gestas. Eso es lo que tenemos ante nosotros. Tenemos que conseguir la gesta de hacer las reformas que España necesita. Es preciso transmitir a la sociedad española que, a pesar de que la situación de crisis que vivimos está siendo más grave y más larga que ninguna otra, no por ello debemos de caer en el pesimismo. Debemos de ser realistas, pero no pesimistas. No podemos dejar que el pesimismo nos gane la batalla. Por tanto, sobre el cómo del reformismo, lo primero que es necesario tener presente es que nuestro compromiso reformista va a exigirnos, nos está exigiendo ya una voluntad y una actitud batalladora, un cierto arrojo y a lo mejor incluso una disposición a la refriega. Haremos las reformas si las peleamos, pero no las haremos si esperamos que broten solas de una página del boletín oficial que corresponda. Las haremos si tenemos constancia, altura de miras, perseverancia y talento político suficientes que solo entre muchos seremos capaces de reunir en la medida necesaria. Hemos decidido hacerlo mejor, pero lo mejor es también lo más difícil. Y para hacer lo más difícil es necesario tener presente algo que con frecuencia se olvida. La crisis que vivimos, que es el desencadenante de una transformación indispensable y de fondo en nuestros hábitos de gobierno y de gestión pública, está dañando especialmente, o ha dañado ya, especialmente a las clases medias. Y eso tiene implicaciones muy serias. Las clases medias, todos lo sabemos, son la clave de la estabilidad política y yo diría más de la estabilidad social y también de la viabilidad de los sistemas del bienestar. Por eso, las reformas no pueden hacerse de cualquier manera sin medir el impacto que tienen sobre la vida concreta de las personas concretas. El cómo del reformismo importa mucho. No solo exige valentía, también exige prudencia. Porque no es posible realizar las reformas necesarias si no se cuenta con el apoyo y la participación del conjunto de la sociedad. Y para lograrlo es imprescindible tenerla debidamente informada, es imprescindible hacer mucha pedagogía. Porque el impulso reformista de las instituciones tiene que acompañar el paso al impulso reformista de la sociedad. Y esta, señoras y señores, es la respuesta al quién del reformismo. El reformismo no es un trabajo solo político, aunque hay quien pueda pensarlo. Es un trabajo social. Es una actitud que debe permear a todas las instituciones públicas, pero también, y de manera muy importante, a las instituciones privadas y a las personas mismas en sus aspiraciones y en sus expectativas. Las actitudes cotidianas, en lo que esperamos de las instituciones y en lo que le damos nosotros a ella. El cómo del reformismo es inseparable del quién del reformismo y cuando se pretende separarlos se fracasa, puesto que toda la sociedad debe de ser la protagonista del cambio que necesitamos. La forma en que se lidere el cambio debe hacer posible la implicación de la sociedad, debe permitir el arraigo social del reformismo y no el rechazo social al reformismo. Señoras y señores, en este momento las administraciones públicas que gobierna el Partido Popular, con el mandato de los españoles y con Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno de España, a la cabeza, hemos tomado la decisión de cruzar un viejo puente de madera a bastantes metros del suelo que no se encuentra precisamente en sus mejores condiciones. Creemos que es indispensable salir de él, que es donde nos ha dejado el socialismo, en mitad de este puente tambaleante. Y lo estamos haciendo con el peso de la herencia socialista a nuestras espaldas, un peso que en algunos momentos puede parecer insoportable. Que alguien desde abajo pretenda decirnos de manera tajante en qué tablón debemos apoyar nuestro próximo paso es algo que carece por completo de sentido práctico. Simplemente hay pasos que no se pueden dar, no por irresponsabilidad, sino por responsabilidad, porque advertimos un riesgo cierto de que algunos tablones se pueden romper y de que si los pisamos nos vengamos abajo. Creo sinceramente que en materia de reducción de déficit y en la tarea de poner en orden las cuentas públicas, lo más importante no es solo la amplitud de la zancada, sino saber dónde se pone el pie. Siempre y cuando exista el compromiso de cruzar el puente y no se dé marcha atrás, como en nuestro caso, eso es lo que realmente importa en este momento. Y junto a esas voces que piden acelerar el paso a toda costa, sin importarles dónde se pone el pie, hay otras que, por el contrario, expresan lo que, a mi juicio, podríamos denominar como populismo de baja intensidad, pero intensidad creciente. Son las voces de quienes, sin el menor pudor y pretendiendo que se ignore su pésima hoja de servicios a la comunidad,
Pretenden arrogarse la representación auténtica del mismo país que hace apenas unos minutos acaba de sancionarlos con el mayor castigo electoral de su historia. Las reformas no pueden hacerse a zancadas, pero han de hacerse pese a los voceros del inmovilismo. Han de hacerse, digan lo que digan, los partidarios de ese populismo infantil y bastante ridículo. Pirómanos que, habiendo prendido y avivado el fuego que ha arrasado el tejido empresarial, la educación, el mercado del trabajo e incluso nuestra posición exterior como país, y todo aquello que han caído en sus manos, ahora no dudan en acusar a los bomberos de haber hecho aún que el bosque sea verde, de no haber hecho aún que el bosque sea verde de nuevo. Debemos saber resistir tanto el inmovilismo populista como la radicalidad. Debemos de saber mantenernos dentro del reformismo razonable. En una palabra, dueños de nuestros actos. Creo que esos dos peligros son los que estamos sabiendo evitar los gobiernos del Partido Popular y de manera muy especial el Gobierno de la Nación. No basta con tener un proyecto reformista, hay que tener también una agenda reformista que jerarquice, ordene y temple las reformas para que sus efectos sociales sean los deseados. Hay que tener claro el cómo y el quién del reformismo. Un proceso reformista hecho al margen de la propia sociedad terminaría fracasando y siendo rechazado por ella. Y no queremos fracasar porque la sociedad española no puede permitirse nuestro fracaso. Esto es, en esencia, lo que los españoles pueden esperar del Partido Popular y creo, sinceramente, que es lo que desean. En eso estamos y en eso vamos a seguir. En Aragón, por supuesto, y estoy segura de que también en toda España. Si lo hacemos así, no tengo duda de que lograremos salir de la peligrosa situación en la que el socialismo nos ha dejado a todos. Estoy segura de que cruzaremos el puente sin sobresaltos, sin riesgos innecesarios y de que sabremos alcanzar terreno firme sobre el que levantar juntos un gran país que se llama España. Muchas gracias. Presidenta, usted ha hablado mucho y muy bien de Aragón. Permítame que empiece con preguntas que hay sobre otros asuntos de calado nacional. Arturo Gil dice, como ha subrayado la presidenta de la Comunidad de Madrid, usted es un referente de la política nacional, uno de los primeros referentes. Y le pregunta, ¿cree que el nuevo Gobierno de Andalucía, que estará muy influido por las condiciones que impondrá Izquierda Unida, va a provocar continuamente agravios con su incumplimiento sistemático de los objetivos de déficit? Como presidenta de una comunidad autónoma que está haciendo sus deberes, ¿va a consentir la desobediencia de Andalucía y que sea una excepción en el cumplimiento de esos objetivos? ¿Cree que el Estado y el Gobierno, por favor, y el Gobierno de la Nación tienen instrumentos eficaces para evitarlo tan pronto se produzca? Y en su caso, Carlos Segovia dice, ¿hay riesgo de freno de las reformas por el resultado de Arenas? Bien, contestando la primera pregunta. Yo he hablado en mi intervención de lealtad institucional e indudablemente es imprescindible para el ejercicio de la misma, para el buen funcionamiento del diseño autonómico que todos nos dimos en la Constitución del 78. Y yo espero y deseo de la responsabilidad del nuevo Gobierno de Andalucía que sepa muy bien qué es lo que nos jugamos en este envite. Y yo espero y deseo que desde el Gobierno de Andalucía, si es un Gobierno de izquierdas, presidido por el Partido Socialista y por Izquierda Unida, que, por cierto, aprovecho para decir, por cuanto ayer oíamos al señor Pérez Rubalcaba decir que empezaba un cambio en el ciclo político, simplemente recordar dos datos que aparecen publicados en la prensa nacional de hoy, que la suma de los votos de Partido Socialista más Izquierda Unida en el año 2008, es decir, las anteriores autonómicas, comparada con la suma de los votos de los porcentajes de Partido Socialista de Andalucía e Izquierda Unida en el año 2012, es inferior en 4,5 puntos. Es decir, la izquierda en Andalucía en su conjunto ha retrocedido, no ha avanzado. Y dicho esto,
por recordar, porque da la sensación que quienes hemos ganado las elecciones en Andalucía, como no tenemos mayoría absoluta, parece que las hayamos perdido. Bueno, pues dicho esto y sentado esta afirmación, decía que espero y deseo que de la responsabilidad del señor Griñán, si es el nuevo presidente de Andalucía, que sepa que él está subido al barco de España, que el barco de España, del Reino de España, que quien da cuenta de los cumplimientos del objetivo de déficit de la Unión Europea y las instituciones internacionales es el Reino de España y que, por tanto, él está obligado, como el resto de las comunidades autónomas y de la Administración central. En cuanto a si el Gobierno de España tiene instrumentos, bueno, yo creo que sí que hay suficientes instrumentos como para conseguir que todos nos embarquemos en el cumplimiento del déficit. Pero, insisto, espero y deseo de la responsabilidad política del Gobierno de Andalucía y que lo cumpla. José Manuel González Huesa dice, ¿cree que en Andalucía y en Asturias debería gobernar la lista más votada? ¿Quién le recomendaría a Javier Arenas y a Álvarez Cascos? Bueno, en primer lugar, no son dos casos paralelos. Javier Arenas ha ganado claramente las elecciones, en primer lugar, y por tanto no es comparable con Francisco Álvarez Cascos. Bueno, para que gobierne la lista más votada tendríamos que tener otro modelo electoral. Y yo la verdad es que voy a decir algo aquí que hace muchos años que lo digo. Y lo decía cuando era alcaldesa de Zaragoza, y de eso hace ya bastantes años. Creo que la ley electoral española, el modelo electoral español debería de modificarse, y debería de modificarse empezando por los ayuntamientos, porque las cosas hay que hacerlas de abajo arriba, y en los ayuntamientos deberíamos de adoptar un modelo por el cual, bien con una segunda vuelta, como el modelo francés, o con cualquier otro, gobernase la lista más votada. Pero el que tenemos es el que es. Los presidentes autonómicos, como los alcaldes, como el presidente del Gobierno de España, los eligen los parlamentos y, por tanto, quienes votan son los diputados. Lourdes Gata, de Radio Nacional de España en Aragón, dice, ¿sigue descartada cualquier modalidad de copago sanitario en Aragón? Bueno, yo contesté el viernes una pregunta de control en las Cortes de Aragón y dije algo que he dicho hoy aquí, y es que desde mi Gobierno estamos actuando en el capítulo de los gastos para controlar el gasto sanitario y para hacerlo más eficaz. Y hacerlo más eficaz significa hacer más con menos o hacer lo mismo con lo mismo más. Ese es el planteamiento que tenemos y por eso es por lo que seguimos apostando. Jesús Morales, del Heraldo de Aragón, le pregunta qué tal va su alianza con el PAR, y Lourdes Gata, de Radio Nacional de España, ¿puede implicar algún problema para la coalición de gobierno la designación de un hombre del PAR en la Confederación Hidrográfica del Ebro? Bueno, problema ninguno. Eso fue uno de los acuerdos, uno de los aspectos del acuerdo que firmamos el Partido Popular y el Partido Aragonés, en el ámbito de la coalición con la cual nos hemos presentado conjuntamente a las elecciones generales. Para quienes no son de Aragón, les diré que en este momento el Gobierno de Aragón es fruto de un acuerdo de gobernabilidad y ya es gobierno de coalición entre el Partido Aragonés y el Partido Popular, y que en las elecciones generales del pasado 20 de noviembre fuimos en coalición, y en concreto hay 3 senadores, y creo que están aquí algunos de ellos, que son miembros del Partido Aragonés y fueron integrados en las listas de la coalición. Aurelio Alonso Cortés dice, Convergencia de Cataluña ha amenazado con convertir a Cataluña en Estado independiente dentro de la Unión Europea. ¿Cree usted que el Gobierno debería aplicar, el Gobierno y el Parlamento español, alguna medida correctora tal que la suspensión prevista por el artículo 155 de la Constitución para evitarlo? También le pregunta Carlos Segovia, del Mundo, ¿qué opina del pacto fiscal que pide la vecina Cataluña? Dos cuestiones, porque son 2 preguntas diferentes. Con respecto a los acuerdos del Congreso de Convergencia Democrática de Cataluña, yo debo confesar que ayer leía una entrevista en un medio de comunicación nacional de uno de sus máximos responsables, y la verdad es que no logré entender en qué postura estaban, si efectivamente estaban aprobando la independencia o simplemente lo que estaban fijando era un horizonte futuro que sería su ideal en el supuesto caso de que la sociedad catalana quisiera llegar a él. Dicho esto, y no me escapo de la pregunta, contesto rotundamente. Yo espero y deseo que ese escenario no se dé. Espero y deseo porque creo que no sería bueno ni para Cataluña ni para el resto de España.
Y dicho esto, creo que el resto de españoles, además de los catalanes, también tendríamos algo que decir. Pero añado, hay que recordar que la Unión Europea es una unión de Estados. No es una unión de regiones, ni es una unión de pueblos, como alguno tuvo interés en que fuera, ni tan siquiera de ciudadanos. Es una unión de Estados. Los Estados somos los que en este momento constituimos la Unión Europea. Y, por tanto, para que un nuevo hipotético Estado pudiera estar en la Unión Europea, si se desgaja de uno de los Estados integrantes, tendría que contar con la unanimidad del resto de los Estados. Yo creo que eso no se les debe de olvidar a nadie de los que en este momento forman parte de un Estado de la Unión Europea y abogan por su independencia, porque se verían fuera de la Unión Europea con lo que todo ello conlleva. ¿El caso de Kosovo no es un precedente que juega a favor de Cataluña? No, Kosovo no forma parte de la Unión Europea, ni el Estado original. Por tanto, no son... Hay que, quizás sea reiterativa, pero voy a seguir insistiendo. La Unión Europea es una suma de 27 Estados y para que cualquiera nuevo pueda entrar, tenemos que estar de acuerdo los 27 que somos miembros del club. Y si de esos 27, una parte de uno de ellos, no necesariamente España, puede ser cualquier otro país, se disgrega, deja de ser inmediatamente miembro del club. Y tenemos bola negra quienes estamos dentro. Creo que no tengo que ser más explícita de lo que pienso. Antonio Regalado, Fructuoso Castilla y Julio Vidal le preguntan sobre el mismo tema. ¿Ha hablado usted con el ministro de Medio Ambiente sobre el nuevo Plan Hidrológico Nacional? ¿Habrá trasvases del Ebro a Levante? ¿Cuánta agua del Ebro debe llevar al Levante español? Primera cuestión, bueno, yo con quien he hablado en primer lugar es con el presidente del Gobierno de España. Segundo, que además, y lógicamente, ya he participado, como con otros muchos compañeros, en lo que fue la redacción del programa electoral del Partido Popular en estos temas. Y he hablado, por supuesto, con el ministro de Medio Ambiente. Y el ministro de Medio Ambiente está en la línea de cumplir, obviamente, como no podía ser de otra manera, el programa electoral del Partido Popular. El programa electoral dice que hay que llegar a un gran pacto nacional sobre el agua basado en los siguientes criterios. En primer lugar, que las cuencas se gestionen unitariamente. Es decir, por poner un ejemplo, lo que pasa con la cuenca del Ebro, lo que se haga en Cataluña con la cuenca con el Ebro, nos afecta a los que estamos aguas arriba, y aquí hay algunos regantes que saben de lo que hablo, tanto los que estamos en Aragón. Lo que hagamos en Aragón afecta a lo que se haga en Rioja o en Cantabria, todo eso hay que recordarlo. Segunda cuestión, nuestro programa lo que dice es que hay preferencia de uso de los territorios por los que atraviesa la cuenca. En tercer punto, lo que dice que ese gran pacto debe de contemplar las necesidades presentes y futuras de los territorios de la cuenca y además contempla también la ejecución de las obras de regulación. Dicho todo eso, el planteamiento en este momento del Ministerio es aprobar los planes de cuenca y además hacer todas esas valoraciones. Y lo que yo sí creo es que, y donde quiero poner el acento, es en el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente en acometer las obras del Pacto del Agua que nos permitirán almacenar agua cuando llueva para tenerla cuando haya sequía, como en este caso, donde los embalses de Aragón están algunos por debajo del 50%. Desde el periódico, desde Aragón Radio y desde el Heraldo le preguntan: la reducción de los presupuestos del Estado será del 15%, según ha avanzado hoy el presidente Rajoy. ¿Sigue confiando en que recogerán las inversiones para Aragón que prometió el Partido Popular en la campaña electoral? Quedan 3 días para que se apruebe el proyecto de presupuestos del Estado. ¿Qué espera usted para Aragón y qué opinión, si confía usted en que Aragón saldrá bien parada en el reparto de los presupuestos? Vamos a ver, estamos en unos presupuestos generales del Estado, lo mismo que los de las comunidades autónomas, y quienes somos presidenta de comunidad o alcaldesa, pues sabemos bien lo que es cerrar presupuestos en etapa de dificultad, en los cuales indudablemente bueno, pues las limitaciones presupuestarias se aplicarán o se aplican, como recordaba la pregunta, a todos. Pero yo sí voy a contestar una cosa por mis conversaciones tanto con el presidente del Gobierno, con quien tuve la oportunidad de estar de manera oficial a primeros de marzo, como con la propia ministra
de Fomento, sé que Aragón va a estar contemplado en esos presupuestos. Indudablemente, seguramente, no con tanto como quisiéramos, porque las dificultades presupuestarias nos afectan a todos. Pero sí voy a recordar una cosa y espero no equivocarme. En épocas de bonanza económica, el Gobierno de Rodríguez Zapatero rebajó las inversiones de Aragón en cifras muy, muy elevadas. Yo estoy segura que proporcionalmente vamos a estar mejor representados en los primeros presupuestos del Gobierno del Partido Popular. Jesús Morales dice, ¿está animada a llevar también a las comarcas el reformismo que plantea usted en su discurso? Y también le pregunta, ¿qué tal va su alianza con el PAR? Bueno, para los que no son de Aragón les explicaré que en Aragón, además de los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, la administración autonómica, tenemos una administración intermedia que es la comarcal. Y ahí tenemos planteamientos diferentes, el Partido Aragonés y nosotros, el Partido Popular, y por eso el representante del Heraldo de Aragón, seguro que me hace esa pregunta. Figuraba la reordenación de las competencias entre los distintos niveles de administración, figura como objetivo a cumplir en el Pacto de Gobernabilidad con el Partido Aragonés y tenemos establecidos un grupo de trabajo entre el PAR y el PP para llegar al punto de encuentro. Cuando se gobierna en coalición, pues ni se aplica el 100% del programa del uno ni el 100% del programa del otro. Yo espero y estoy segura que encontraremos un punto de encuentro a ese respecto, que también supondrá aplicar las políticas reformistas. David Peñas le pregunta, una vez que la Unión Europea ha descartado la travesía central en la red básica, ¿qué movimientos realizará el Gobierno de Aragón? También le preguntan si hay posibilidades, y usted ha comentado con la ministra de Fomento, para que se recupere el proyecto de Canfranc. Vamos a ver, con respecto a la travesía central del Pirineo, yo he hecho referencia a ella, es un gran corredor ferroviario que en el año 2002 la Unión Europea introdujo a propuesta de la que entonces era comisaria de Transportes, Loyola de Palacio. Y que lo introdujo no porque Loyola fuera española, sino porque entendió que era imprescindible vertebrar, es decir, es un corredor ferroviario de mercancías que sube desde el sur de España, que se incorpora otro corredor que viene de Portugal, pasa por Madrid y sigue hacia el centro de los Pirineos para continuar hacia París. Eso que se entendió que era imprescindible para vertebrar toda la península ibérica y, sobre todo, también para servir de vía de comunicación con los países del norte de Europa, perdón, del norte de África, los países del Magreb. Bueno, el Gobierno de Rodríguez Zapatero lo ha sacado. Y digo el Gobierno de Rodríguez Zapatero porque no ha sido la Unión Europea. La Comisión Europea indudablemente no plantea un mapa de comunicaciones ferroviarias, de redes transeuropeas, si no está de acuerdo con el país. Entonces, bueno, en los últimos meses de Gobierno de Rodríguez Zapatero, en el mes de noviembre, presentaron unas demandas en las cuales no se contemplaba y en este momento estamos en la pelea para conseguir que se vuelvan a reincorporar. El Gobierno de España, y así lo ha dicho la ministra de Fomento, con el compromiso del presidente, está pidiéndole a la Unión Europea que lo vuelva a introducir. En esa pelea estamos las comunidades autónomas afectadas, lo decía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y yo misma, y vamos a seguir trabajando para hacer masa crítica a favor de ese corredor. Corredor que es a medio plazo, estamos hablando no antes de 10, 12 años, es decir, lo que es imprescindible es que se recupere su introducción en el mapa para poder seguir trabajando y tener financiación para los estudios. Y frente a eso, el Gobierno de España introdujo el corredor mediterráneo, que, como yo decía en mi primera intervención, no es alternativo, sino que son complementarios. No cumplen el mismo fin en absoluto. Y había una segunda parte de la pregunta que no sé cuál era. Pues la he perdido, lo siento. Sí, el Canfranc, perdón. El Canfranc, sí, no, ya está el Canfranc, me acuerdo. Bueno, yo le he pedido a la ministra de Fomento que recupere, y así se comprometió a ello, el proyecto que sobre la modernización del Canfranc dejó licitado el gobierno del presidente Aznar en el año 2004 y que el gobierno de Rodríguez Zapatero metió en un cajón. También le preguntan, presidenta, ¿qué le parece la operación de fusión de cajas liderada por Ibercaja, cuyo presidente se encuentra con nosotros, Amado Franco? Bueno, pues voy a decir en público lo que he dicho en privado. Y lo digo y no me duelen prendas, las cajas en Aragón han sido unas cajas que han estado muy bien gestionadas, que no han estado politizadas, y no es mérito mío por cuanto yo no he estado en gobierno durante todos estos años y no me duelen prendas en reconocerlo, y creo que precisamente eso ha estado muy bien. Y la operación de fusión
que han acometido Ibercaja y Caja 3, que suma Caja Dolorosa Inmaculada, más Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz, pues yo creo que es una buena operación en esta reordenación del mapa financiero español. Manuel Muñoz y Rafael Moliner le preguntan cómo va a reactivar las energías alternativas en Aragón, la eólica en particular, y qué papel cree que debe jugar la actividad en el sector energético de Aragón sobre su desarrollo. Bueno, es uno de los sectores estratégicos. Lo que sí es cierto es que, en primer lugar, estamos condicionados por el cupo que el Gobierno central, las asignaciones del Gobierno central, que las hizo hace unos meses y que ya no, antes de mi llegada al Gobierno, pero indudablemente el sector de la energía es un sector de los estratégicos para Aragón, y lo que hace falta es que tengamos suficiente para poder utilizar la capacidad de producción vaya pareja a la capacidad de absorción por la red de la energía. Alfonso Villagómez dice, ¿cuánto de reformismo del que usted ha hablado en su intervención piensa usted que hay en la llamada reforma laboral de Rajoy? Bueno, pues yo creo que es una de las reformas estructurales que tenía pendiente España y que el Gobierno de Mariano Rajoy ha cometido con valentía. Y no hay más que comparar lo que era la legislación laboral española con la existente en otros países europeos. Yo el otro día también en las Cortes de Aragón, en un debate con los partidos de izquierdas, les recordaba o traía a colación el término de flexiseguridad. Y les decía, como fruto de lo que aprendí en mi estancia en el Parlamento Europeo, que la flexiseguridad es un concepto acuñado en los países del norte de Europa hace ya muchos años. Empezó Dinamarca, siguió Finlandia, siguió Suecia. Eso lo que significa es flexibilidad en las condiciones de trabajo del empleado o del trabajador, que le permite tener seguridad si sale del mercado laboral a la hora de volver a entrar. Bueno, eso es algo que en España no se había utilizado y que en otros países está dando muy buen resultado. Y no es que los españoles estemos condenados por mandato divino a tener las tasas de paro que tenemos, sino que indudablemente hay que analizar cuál es el modelo de otros países. Y yo creo que esta reforma va en la buena dirección, a pesar de que pues quizás sea una de esas reformas que, como decía en el principio de mi intervención, ha costado trabajo implantar. Carlos Robles Piquer le pregunta cuál es el sentimiento regional nacional de los aragoneses de lengua materna catalana. Las lenguas en Aragón no plantean ningún problema. Es decir, en Aragón hay una franja y una zona, la zona del este, de norte a sur, que algunos municipios, cada uno de ellos, tienen su modalidad lingüística propia, que no es el catalán. Se asemeja en unos casos más o menos al catalán. Hay quien dice incluso que el origen del catalán está en las tierras de la Jacetania aragonesa, y por ahí me dicen que sí, pero yo no me atrevo a afirmar eso. Pero lo que sí es cierto es que nunca hemos tenido problema. Es decir, en Fraga, que está a 20 o 30 kilómetros de Lérida, pues se estudia el catalán en los colegios y en las escuelas, porque hay mucho estudiante, mucho niño que luego se va a estudiar a universidades catalanas, y no hay ningún problema. Pero sí debo decir una cosa, y es que cada municipio es muy celoso de proteger su propia modalidad lingüística. El patués en los valles de Benasque, el chistavino en los valles de Gistain, el literano en la comarca de la Litera o el fragatino en Fraga. Cada uno de ellos no son iguales y utilizan términos diferentes, y no son lenguas, son modalidades lingüísticas propias. Le leo una pregunta que acaba de llegar, por si puede añadir algo a lo que ya ha dicho. Primero, nos han querido cobrar la asistencia sanitaria y ahora la universidad. ¿Conseguirá usted no solo que el señor Artur Mas no nos cobre, sino que nos devuelva el patrimonio expropiado a las parroquias de Huesca y el de Lérida también, ¿no? Bueno, también hago una introducción para los que no son de Aragón y no saben lo que ocurre. La demarcación eclesiástica hasta el año 95 de las diócesis no coincidía con la demarcación civil. Y eso lo que suponía es que parroquias situadas en territorio aragonés estuvieran inscritas en el obispado de Lérida. A partir del año 95 hay un paralelismo entre la demarcación eclesiástica y la demarcación civil, y las parroquias vuelven al obispado de Barbastro. El problema es que han vuelto a las parroquias, pero lo que no han vuelto son los bienes artísticos que estaban en esas parroquias y que se llevaron al Museo de Lérida. Y desde el año 95 tenemos una batalla emprendida, una batalla legal en los tribunales con las autoridades civiles catalanas, que a pesar de que las distintas sentencias del Vaticano han confirmado
que los bienes deben de volver a su lugar de origen porque son propiedad de las parroquias y, por tanto, deben de volver, pues ahí estamos con esa pelea. Pero, indudablemente, la vamos a seguir manteniendo y llegaremos hasta el final. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a la presidenta de la Comunidad de Madrid por haber hecho la introducción del acto. Yo ahora voy a ceder al presidente de OHL, nuestro patrocinador una vez más, don Juan Miguel Villar Mir, que haga el brindis con el que solemos finalizar estos almuerzos del Foro de la Nueva Economía. Señoras y señores, desde la gran satisfacción de este almuerzo en el que hemos reunido tantas importantes personalidades de Aragón y de Madrid y de Aragón, con la mejor felicitación a las dos grandes presidentas, Esperanza Aguirre por sus palabras de presentación y Luisa Fernanda Arrudi por todo un discurso político que nos ha ofrecido, yo pido a todos ustedes que brinden conmigo por Aragón y por Madrid y por Aragón y por España.